Buenas, yo soy Marta Arenas, más conocida como Crazy Nerd Lover, y es un placer daros la bienvenida a este canal. Bueno, el vídeo de hoy va a ser una reseña de un libro que releí hace poquito. La primera vez que leí este libro lo odié, con toda mi alma y con todo mi corazón, pero esta segunda vez he podido sacarle más jugo y he creído que sería interesante compartirlo con vosotros. Y ese libro es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Vale, vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿vale? No soy crítica literaria, no tengo ni puñetera idea de eso. Solo soy una lectora que se ha releído este libro y que quiere hablar de él, ¿vale? ¿Está todo explicado? Pues vamos a ello. Vamos a poner un poquito en contexto, ¿vale? Cumbres Borrascosas lo escribió Emily Bronte en el 1847, si no recuerdo mal. Es decir, durante la época victoriana. En la época victoriana hay que saber que las reglas sociales y morales eran muy estrictas y todo esto se puede ver reflejado en el libro. Así un poco de contexto de la autora, falleció muy joven, de hecho justo después de escribir el libro falleció a los 30 años y estuvo toda su vida cuidando de su hermano. El hermano era un borracho y ella se tiró toda su vida cuidando de la casa y de su... Entonces, eso se ve también un poquito en el libro. Bueno, ahora yendo al libro. En el libro seguimos a la familia Earnshaw y a la familia Linton, principalmente a la familia Earnshaw y a los personajes de Heathcliff, Catherine y Edgar. Al menos en la primera parte, porque este libro se puede dividir en dos partes. La primera, donde seguimos a Heathcliff, qué nombre más difícil, Catherine y Edgar. Heathcliff y Catherine, que pertenecen a la familia Earnshaw. Heathcliff es un hermano adoptivo de Catherine. Y Edgar Linton, que vivía en la granja de los tordos. Bien, esa es la primera parte. Conocemos la historia de los tres. Sobre todo nos centramos mucho en la historia de Catherine y en su personaje, porque toda esta historia está contada desde el punto de vista de una de las criadas. Una de las criadas le está contando la historia a el señor Lockwood, que es un huésped en la granja de los tordos, que conoce a Heathcliff ya de mayor. Le resulta muy extraña su actitud, como es huraño, agresivo, etc. Y quiere saber más. Entonces Nelly, la criada, le cuenta toda la historia, porque ella estaba desde el principio. Vemos sobre todo la historia de Catherine en esta parte, básicamente porque Nelly con quien está es con Catherine. De hecho, toda la infancia y todo lo que pasa con Heathcliff lo vemos desde el punto de vista de Nelly. Y luego en la segunda parte seguimos a los hijos de estos. A Catherine hija, que es la hija de Catherine y Edgar, y a Linton y Hareton. Linton es el hijo de Heathcliff y Hareton es el hijo de el hermano de Catherine. Esto es un poco ambas historias, ninguna de ellas, ¿vale? Una cosa que me pareció muy interesante, está contada por los personajes. O sea, los narradores no es ninguno de los personajes principales que vive la historia. Son narradores externos que lo están viendo simplemente, pero que no saben cómo se sienten esas personas. Porque, además, otra cosa importante, son personajes subjetivos. Por ejemplo, Nelly, que es la criada, es una mujer con mucha moralidad religiosa, no tanto como otro de los personajes que hablaré luego, pero es una persona que tiene sus ideas y todo lo que hacen Catherine y Heathcliff, claro, ella los ve desde su punto de vista. Entonces cuando nosotros estamos escuchando la historia de ambos, hay momentos que incluso ni siquiera está ella presente y los está contando. Entonces no podemos estar seguros de si la historia en sí es real, porque estamos viendo un punto de vista que no es el de los personajes principales. Pero bueno, quitando eso, poniéndolo a un lado, ¿vale? Es que me parecía algo muy interesante. La historia de Catherine y Heathcliff. Bien, esta historia, Catherine y Heathcliff están juntos desde niños. El padre de Catherine lleva a Heathcliff a la casa. Al principio nadie lo quiere allí, es un niño zarpado, es un niño violento, es un niño huraño. Y Nelly, Hindley y Catherine lo tratan bastante mal. Luego Catherine se apiada un poco de él y empieza ya a tratarlo bien y empieza una amistad profunda y muy obsesiva. Hindley sigue tratando mal a Heathcliff, entonces el sentimiento de odio y de desprecio es algo que Heathcliff siempre ha tenido presente por cómo le han tratado a los demás. Pero bueno, yo me voy a centrar más en Catherine, porque Catherine me parece un personaje muy interesante y sobre todo porque principalmente vemos la historia desde su punto de vista. Bueno, desde su parte de la historia. Catherine es un personaje
que yo odio con todo mi ser. Catherine es una chica manipuladora, es una chica desagradecida, es una chica que no encaja en esa sociedad recta donde las mujeres tienen que ser el ángel de la casa, tienen que ser dulces, tienen que ser amables, tienen que cuidar de los demás. No, ella es todo lo contrario. Además es muy salvaje y quiere ser libre. Ahí es donde yo creo que entra Heathcliff. La llegada de Heathcliff, que también es igual que ella, le permite a ella liberarse, le permite a ella ser lo que quiere ser en realidad. Entonces, Heathcliff sabe sacar ese lado de Catherine. Es un lado que ella tiene, es algo suyo, pero Heathcliff lo resalta más porque él es exactamente igual. Ahí es donde empieza el amor apasionado y tóxico de ambos, porque ninguno de los dos sabe sacar lo bueno del otro. En realidad es todo lo contrario. Sacan lo peor el uno del otro y creen que están enamorados porque esa pasión arrolladora, ese sentimiento de necesidad que tienen el uno por el otro, es por el hecho de que nadie más les comprende. Ellos son los únicos de esas dos parcelas que son así. De hecho, cuando conocen a Edgar Linton, cuando conocen a la familia Linton, al principio se burlan de ellos porque creen que son unos niños mimados. Los ven muy repipis, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Hay un momento en el que Catherine se tiene que quedar con ellos y cuando Catherine vuelve a Cumbres Borrascosas, ya no es la misma, ya no es esa niña salvaje, es una niña sofisticada, más refinada, más lo que tiene que ser, lo que tenía que ser, una niña de esa época. ¿Qué pasa? Esto no gusta a Heathcliff, obviamente, porque ha perdido a su alma gemela, ha perdido a esa persona que era igual que él, que no le hacía sentirse solo en el mundo. También en esta parte tenemos el hecho de que Catherine está luchando en su interior, está luchando con esa personalidad salvaje, libre, esa personalidad oscura que tiene en su interior y lo que quiere ser. Ella quiere más, es una mujer ambiciosa y quiere tener lo que los demás tienen en esa sociedad victoriana, quiere demostrar que ella puede ser así, aunque en su interior ella no es así. El problema es que lo guarda dentro y lo esconde para conseguir que Edgar la quiera, porque Edgar es el perfecto caballero. Aquí vemos una contraposición entre Edgar y Heathcliff. Son total y absolutamente lo contrario. Edgar es el perfecto caballero victoriano. Es bueno, es dulce, es educado, es inteligente, es estudioso. Heathcliff es todo lo contrario. Es salvaje, es bruto, es huraño. No tiene ningún tipo de educación, es todo lo contrario. Son puntos opuestos. ¿Qué pasa? Catherine está en medio. No sabe qué elegir, si entre lo que ella cree que es amor, si escoger lo que ella de verdad quiere e irse con Heathcliff, que son ambos el uno para el otro, que yo diría iros juntos y dejar a los demás en paz, pero bueno, o irse con Edgar, que es lo que se supone que debe querer. Es ese caballero victoriano que se supone que debe querer y que se supone que una señorita de su posición debe tener. La muchacha al final toma una decisión que es la que hace que todo empeore, es la que hace que todo se vuelva incluso más negro y más gris en esa casa. Cuando esto pasa, cuando ella toma esa decisión, se vuelve loca, porque no decide, o sea, se vuelve loca además literalmente. Empieza a perder la razón y por tanto empieza a perder la salud física también. Esa decisión que toma, que es al final ser lo que se supone que tiene que ser y no lo que ella quiere de verdad, le hace perder el juicio, y no solo a ella, sino también a Heathcliff. Y no solo a Heathcliff, sino a todos los de su alrededor. Esa decisión hace que todo a su alrededor se destruya. Ambos tienen esa capacidad de hacer que se envenene todo lo de su alrededor. Entonces, yo aquí lo que veo es un odio que siente Catherine por sí misma. Catherine se odia por haber escogido lo que escogió, Catherine se odia por ser como es y por no poder demostrarlo. Esa opresión, esa represión que tiene en su interior, la odia sentirse así. Y Heathcliff igual, o sea, se odian a sí mismos, se odian el uno al otro por lo que ha decidido ella, y todo se demuestra dañando a los demás. O sea, no solo es el hecho de que se dañen a ellos mismos, sino a todos los de su alrededor. Creo que Edgar es un personaje que no se merecía esto, también me parece un poco bobalicón por dejarse engañar, pero oye, bueno. Luego, Heathcliff también vemos cómo en la primera parte empieza su venganza.
Heathcliff se venga de Catherine y de Edgar seduciendo a Isabela, la hermana de Edgar. Entonces, ese trato que tiene con Isabela la trata fatal, ella lo ve, ella quiere irse porque al principio está súper enamorada, cree que es el amor de su vida. Heathcliff la odia, no la soporta, pero lo deja que ella crea que él también está enamorado para vengarse de Edgar por haberle quitado lo que es suyo. Esta es la primera parte un poco, ¿vale? Vemos esa historia de los tres, ese triángulo amoroso y ese odio, esa ira, ese desprecio que se siente. Y luego vamos a la segunda parte. En la segunda parte, Catherine ya no está, nos centramos en Catherine hija, que Catherine hija es todo lo contrario de su madre. Catherine hija es dulce, Catherine hija es buena, es sencilla, está muy sobreprotegida por su padre, que eso también es un problema, porque Edgar no quiere que se acerque para nada a Cumbres Borrascosas, no quiere que se acerque a Heathcliff, lo cual veo total y absolutamente comprensible, pero no quiere que se acerque a esa zona, entonces la tiene muy protegida. ¿Qué pasa? Que es una niña aventurera que quiere conocer más. Entonces no se conforma con la granja de los tordos, sino que empieza a explorar. Heathcliff resulta que tiene un hijo con Isabela. Isabela huye de Heathcliff, se lo lleva, entonces cuando muere Isabela, Linton, que es el hijo, vuelve con el padre. Al principio Edgar intenta que se quede con él, pero no puede y Heathcliff se lo lleva a Cumbres Borrascosas. Claro, Catherine quiere conocer a su primo y quiere saber cómo es. En esta historia, o sea, en la segunda parte vemos un poco repetición de lo primero, porque tenemos a Catherine, a Linton y a Hareton. Hareton era el hijo de Hindley, ¿vale? El hermano de Catherine, que también está salvajado el pobre niño. Hindley, que era un borracho y un imbécil, ¿vale? Lo medio abandona y deja que Heathcliff le enseñe malos hábitos, deja que Heathcliff lo tenga... Aunque lo trate fatal, es un poco la figura paternal que tiene Hareton, entonces, pues al final se parece mucho a él. Catherine, cuando conoce a sus primos, va con toda la buena intención del mundo. ¿Qué pasa? Heathcliff es tan manipulador, sabe hacer que las cosas se vuelvan oscuras, frías y tiene un complot para que Linton y Catherine se queden juntos, así cuando Edgar muera, Linton también tenga la granja de los tordos, y así Heathcliff se quede con todo. Porque Heathcliff, la historia de Heathcliff es básicamente una venganza. Quiere vengarse de los que le han hecho daño en la vida, y eso es todo el universo. Durante toda su vida, todo el mundo le ha odiado, todo el mundo le ha despreciado. Y él quiere demostrar que vale, es un ser despreciable. Pero es un ser despreciable que va a hacer que todo el mundo le odie con razón. Esas dos historias de amor, porque al final Catherine y Linton no es amor lo que tienen, era todo un complot del padre para conseguir lo que él quería. Además, Linton es un personaje débil, es enfermizo, hace todo lo que dice el padre, trata fatal a Cathy, la voy a llamar Cathy porque si no me lío. Trata fatal a Cathy, es un poco esa rabia del padre en el hijo también, pero de una manera mucho más sutil, mucho más relajada. No es tanta fuerza pasional la que tiene Linton, sino es más bien terror y miedo, y que es un cobarde que no sabe decir lo que de verdad quiere. Luego Hareton, o Hareton, como quieras pronunciarlo, es un personaje que a mí me da un poco de pena, porque todo lo que le pasa tampoco se lo merece, todo el potencial que podría haber tenido ese niño se desperdicia por culpa de Heathcliff. Pero bueno, aquí, en este punto, se ve la importancia de la educación. Porque, por ejemplo, Catherine y Heathcliff pasan a ser esos niños salvajes cuando muere el padre y Hindley, tras morir su esposa y tener su hijo, tras morir su esposa se vuelve loco, se vuelve borracho. Entonces, los abandona a su suerte. Los deja ser salvajes y ser casi animales. La diferencia, esa es una gran diferencia con los Linton, que han sido criados para ser educados, para ser dulces, para ser personas de la época victoriana. Luego, pasamos a Cathy, que es la hija de Catherine. O sea, si tuviésemos en mente que Catherine es mala desde el principio, supuestamente Cathy debería ser así. Debería ser cruel, debería ser egoísta, debería ser odiosa, pero no.
Catherine es muy buena. Es el primer personaje bondadoso de toda la novela. Entonces, ¿por qué? Porque Edgar se ha dedicado, le ha dado amor a su hija, le ha dado cariño, le ha dado educación, le ha dado todo lo que debe de tener un niño. ¿Y qué pasa con Harrington? Harrington es todo lo contrario. El pobre no ha recibido amor, ha recibido también desprecio, no tiene una educación, también es salvaje. Ahí vemos la importancia de la educación en esta novela. Porque es la educación lo que muestra cada uno cómo se desarrolla. Y bueno, Linton es porque siempre ha estado con la figura de su madre, la figura de su padre no lo conoce y cuando de repente llega, pues le machaca. Al final la historia acaba bien para Cathy y para Harrington. Porque Cathy al principio desprecia a Harrington porque se siente oprimida, siente agobio en esa casa que le obligan a estar porque cuando se casa con Linton le obligan a irse a Cumbre por las cosas, cosa que ella no quiere. Entonces se muestra una persona egoísta, una persona odiosa y todo ese odio que siente ella en su interior, de Cathy, no de la madre, de la hija, lo paga un poco con Harrington. ¿Qué pasa cuando Heathcliff muere y Cathy y Harrington son libres? Cathy empieza a sentir pena por Harrington porque se da cuenta de que él no es malo en realidad. No es una persona mala en su interior, simplemente que no ha podido tener lo que ella tuvo. Entonces quiere dárselo. Así que eso me parece un poco compensación para Harrington y para Catherine. O sea, y para Cathy, perdón. Es una compensación porque han sufrido lo insufrible por culpa de sus padres, por culpa de sus antepasados y de la historia de ellos. Han sufrido un montón de penurias, no han podido ser lo que ellos querían, no han podido tener lo que ellos merecían. Entonces en este final, cuando ya los personajes de la primera parte se van y ya no están para emponzoñar todo lo que hay a su alrededor, es cuando de verdad pueden ser libres y pueden tener lo que ellos se merecen. Lo cual me parece un poco compensación para estos dos personajes. Luego, otra cosa que me parece muy importante es el escenario. En ningún momento salimos ni de Cumbres Borrascosas ni de la Granja de los Tordos. De hecho, hay varios personajes, por ejemplo, Hindley, el hermano de Catherine, madre, se va unos años fuera, no está en Cumbres Borrascosas, pero nosotros lo único que sabemos es que llega con una mujer. Ya está. No sabemos qué ha pasado fuera. Heathcliff también se va durante unos años y cuando vuelve, lo único que sabemos es que ha conseguido convertirse en alguien con dinero. No sabemos nada más. Entonces, lo que tenemos es un escenario opresivo. Es agobiante ir leyendo esta novela porque es como... Puedes sentir el agobio que sentían ellos de no salgo a ningún lado, estoy aquí encerrada en una casa. De hecho, Catherine madre, cuando se casa, se encierra en una habitación, se vuelve literalmente loca y empieza... Todo a su alrededor se transforma y todos sus pensamientos se la atrapan dentro de esa habitación y todo parece como si estuvieras dentro de 4 paredes que te estuviesen oprimiendo todo el rato. Eso me pareció fascinante, el cómo la autora tiene la capacidad de mostrar ese agobio en sus palabras. Porque es que la historia en sí no me gusta. No me gusta la historia, no me gustan los personajes. Entonces, la historia en sí no me gusta. No siento afinidad por los personajes, no me siento identificada con ninguno de ellos. De hecho, odio al 90% de ellos, incluso odio a los narradores, porque me parece que toda la narración está manchada con su opinión personal. Entonces no me da la sensación de que no puedo saber lo que de verdad pasa, porque como no son ellos, es una opinión de otra persona. ¿Cómo voy a saber si esto es verdad? Sobre todo una opinión de otra persona con una moralidad religiosa. Y no me estoy refiriendo a que porque sea una moralidad religiosa, sino una moralidad que le hace ver las cosas de una manera. A lo mejor fue de otra. A lo mejor no era tan grave y ella lo exalta por el hecho de que no son lo que debería ser unas personas de la sociedad victoriana. A lo mejor esa idea hace que Nelly malinterprete todo. Entonces, yo no puedo sentir que la historia en sí me gusta porque no siento que sea algo de lo que yo pueda confiar que es la historia real. ¿Qué pasa? ¿Por qué me gusta este libro? Por la capacidad de la autora. La autora es capaz
de hacerte sentir agobio, de hacerte sentir frustración, de hacerte querer decir, pero moríos de una vez y dejar al universo en paz. Es como, me fascina la autora. La autora, esa capacidad de mostrar el odio, de mostrar la ira, de mostrar esa pasión reprimida y todo lo que puede ocurrir, por culpa de oprimirte a ti mismo y de reprimir tus sentimientos. Luego también se muestra no odio hacia la iglesia, pero sí odio hacia la hipocresía que había en esa sociedad, porque por ejemplo tenemos el personaje de Joseph, que es uno de los criados de Cumbres Borrascosas, es una persona muy religiosa, se sabe la Biblia de pe a pa, tal, pero no es una persona bondadosa, como se supone que tienen que ser los cristianos. No, es todo lo contrario, es una persona odiosa también, es malvada y usa todo lo que sabe de la iglesia para hacerse como para hacer creer que es mejor que los demás y para tratar mal a los demás. Entonces, eso es lo que me gusta de este libro. No el libro, la historia no me gusta, para nada. De hecho, yo no podía dejar de leer por todas las sensaciones que me estaba dando. Y no eran sensaciones buenas, era como... ¡Buah! ¿Pero por qué sois así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me frustraba, me enervaban los personajes, tenían ganas de matarlos a todos. Es que incluso a Nelly y a Lockwood me daban unas ganas de darle un tortazo a ambos, o a Catherine madre, o a Harrington, a todos. Es que los odio. Y por eso me gusta el libro. Por eso me gusta. Porque la autora es tan genio, era tan genio que consiguió toda su frustración, toda la opresión que ella sentía viviendo en esa casa con un hermano borracho del que tenía que cuidar por narices, en un pueblecito pequeñito del que no salía. Toda esa frustración que ella sentía la plasma en el libro y te hace sentir la frustración. Entonces es fascinante cómo puede una persona transmitir todo eso con solo palabras. Es increíble, me voló la cabeza. Por eso, la primera vez que lo leí era más pequeña, yo 14 años o así. Claro, yo me centré en la historia. La historia no me gusta, es que sigue sin gustarme. Pero ahora más mayor, que he visto ya el estilo, lo que pretendía la autora, veo la importancia literaria e histórica de este libro. Es muy importante, yo de hecho recomiendo leerlo. No porque vayáis a amarlo o va a ser el mejor libro de vuestra vida, no. Para ver lo que puede ser la literatura, lo que te pueden transmitir un libro. Y aunque a mí me suele gustar que los libros me transmitan cosas bonitas y que me hagan feliz, este libro me parece importante porque te sabe transmitir emociones muy fuertes. Entonces eso es lo que me gusta del libro. Aunque la historia no me guste, como ya he dicho, los personajes me parecen odiosos. Quitando todo eso, a mí lo que me gustó es el estilo. Es lo que puede transmitirte y es esa capacidad que tuvo ella. De hecho, me hubiese encantado, y me da mucha pena, que Emily Bronte escribiese más libros, porque Emily Bronte murió muy joven, no pudo escribir más, fue lo único que escribió. Y bueno, me tengo que conformar, aunque las amo también, con las dos otras hermanas, con Charlotte Bronte y con Anne Bronte, que son también maravillosas. Las hermanas Bronte son increíbles y yo recomiendo leer todos sus libros porque son fascinantes la manera que tenían ellas de escribir. Así que yo le daría un 3,5. No puedo ponerle más de un 3,5 porque no me gusta la historia, pero le pongo el 3,5 porque veo la importancia histórica y la importancia literaria y sigo fascinada por la capacidad que tiene la autora para contar la historia. Y no solo para contar la historia, sino también para transmitirnos esos sentimientos y para hacernos sentir lo que ella quería que sintiésemos. Y bueno, señores, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la reseña, espero que os haya servido. Decidme en los comentarios si ya habéis leído este libro, qué opináis de él, si me recomendáis algún otro clásico que creáis que me vaya a hacer sentir lo mismo. Y bueno, básicamente eso es todo. Os voy a dejar en la cajita de descripción mi Instagram literario, por si os interesa verlo. Si os ha gustado este vídeo, por favor, darle un like. Si os ha gustado este vídeo y queréis verme más días, no olvidéis en suscribiros, es decisión vuestra. Espero veros aquí algún día más. Subo vídeo todos los jueves y los domingos.
si me da tiempo. Pero bueno, hasta entonces, que tengáis un buen día. ¡Mua!